En la lectura que teníamos de Jeremías, estamos leyendo Jeremías, en el capítulo 35 hay una historia impactante. Esto es una historia. Esto no es un cuento. Esto es algo que sucedió, que sucede y que sigue sucediendo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y es la historia de los fieles recabitas, el ejemplo de los recabitas. Y vamos allí a Jeremías capítulo 35. Y vamos a estar leyendo todo el capítulo. Hoy vamos a disfrutar el capítulo. Y vas a empezar a practicar lo que te había dicho. Empieza a imaginarte lo que está pasando. Tú mirando ahí, tú en el momento, tú ahí metido en la historia. Y vas a ver cómo vas a disfrutar la palabra de Dios. ¿Listo? Bien, Jeremías capítulo 35. Dice así. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joacín, hijo de Josías, era rey de Judá. ¿Qué quiere decir? Esto sucedió un día, una fecha, cuando había un rey y cuando estaba pasando algo en Judá. Dice, ve allí al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. ¿Cierto? Entonces algo de vino, uno se imagina una copita. Pero sigamos aquí en la historia, dice aquí. Así que fui a ver a Azanías, hijo de Jeremías y nieto de Jabazinías, y a todos sus hermanos e hijos que representan a todas las familias de los recabitas. Lo llevé al templo y fuimos a la habitación asignada a los hijos de Anán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta habitación se encontraba junto a las que usaban los funcionarios del templo, encima de las habitaciones de Maaseías, hijo de Salún, el portero del templo. Entonces, ¿te puedes imaginar cómo era el templo? Eso era un edificio grande. Eran 3 pisos, habían habitaciones, habían cámaras, habían salas donde vivían los sacerdotes y los funcionarios del templo. Dice aquí, número 5. Puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber. No era una copita, no era un brindis. Eran jarras llenas de vino, vasijas servidas, dice. Pero no aceptaron. Qué desperdicio, dirían algunos, ¿no? ¿Cómo así? Botellas a la lata, jarras de vino y decir no aceptaron. Dice aquí. No, dijeron no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Racab, nos ordenó, nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes. Verso 7. Tampoco edifiquen casas ni planten cultivos ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. ¿Quién bebía vinos de esta familia? Ninguno, nadie. Ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus esposas, ni ellos. Verso 9. No hemos construido casas, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas, ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. ¿Cómo vivían ellos? En el desierto, en la llanura, con carpas. No construían nada. Eran pastores de ovejas, ¿cierto? Eran pastores. Vivían de lo que producían sus rebaños, ¿cierto? Y me imagino que hacían intercambio. Nosotros le damos leche y ustedes dan lo que ustedes cultivan. Y dice aquí, verso 11. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó este país, tuvimos miedo del ejército de Babilonia y del ejército de Aram, así que decidimos mudarnos a Jerusalén. Por esa razón estamos aquí. Ahora, ¿por qué razón esta tribu nómada estaba en Jerusalén? Por miedo, ¿cierto?, de un ejército extranjero que venía a atacar. Verso 12. Entonces el Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje. Dice así: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel:
ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén, vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy porque su antepasado Jonadab les dijo que no. Pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. Vez tras vez les envié profetas que decían, apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no quieren escucharme ni obedecerme. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han obedecido a sus antepasados en todo, pero ustedes rehusaron escucharme a mí, dice Dios. Ahora, verso 17. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Dado que ustedes se niegan a escuchar o a responder cuando llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con que los amanece. Bien interesante. El pueblo de Judá y de Jerusalén se negaba a escuchar, pero también se negaba ¿a qué? A responder. No era que no escuchaban, sino que se hacían los santandereanos y escuchaban venía el mensaje. Dice que lo pasaban por alto. Verso 18. Entonces Jeremías se dirigió a los recabitas y le dijo, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes han obedecido a su antepasado Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá descendientes que me sirvan. Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrá personas que ministren, que sirvan en la casa de Dios. Esto es poderoso. Es una historia porque Dios estaba haciendo todo lo que Él sabía hacer para llamar a su pueblo la atención, para que su pueblo se arrepintiera, para que su pueblo amado buscara a Dios. Y entonces aquí ya el último recurso, vamos a ver este ejemplo. Y dice que había una familia, ¿cierto? Que era del pueblo judío también, que era del pueblo de Dios. Y de pronto le gustó cómo vivieron en el desierto. ¿Cómo vivieron en el desierto? Con carpas, no cultivaban, tenían solamente los rebaños y hacían trueque con los pueblos cercanos para conseguir los alimentos y las cosas necesarias. Entonces, a ellos les gustó eso y entonces viene aquí este hombre y empieza a declarar eso sobre su descendencia. Entonces Dios le dice, mire, llama a esas familias, llámalas aquí, invítalas al templo, ¿cierto? Y dales a beber vino. Verso 5 dice, pero no aceptaron. Dijeron, no, es que estoy tomando ahorita pastillas, ¿no? Por eso no tomo, ¿no? O no tomo porque es que soy cristiano. Esto fue una realidad. Una vez estábamos en un matrimonio y entre esos había un familiar que va a una iglesia y el niño tenía como 10 años. Y sirvieron champaña para hacer un brindis. Y el niño dijo, no tomo, señores. Y yo solo miro. El niño dijo, yo solo miro. Y dejó ahí la copa. Y cuando nos paramos y fuimos a la foto, yo me volteo y el chico estaba en toda la copa así. Se la tomó toda. Y así hay algunos cristianos. Yo solo miro, señores. Pero en medio no hay nadie ahí. Y va y se mete toda la copa y toda la botella. Ahora, no estamos aquí hablando del hecho de beber vino o no beber vino. Estamos hablando aquí de la actitud del corazón y del mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo a su pueblo, mire, escúcheme. Y les decía de una y otra manera. Es más, les mandó una pruebita. Dice que vino vino Nabucodonosor y los atacó, los sitió un tiempo, pero no pudo y se devolvió. Y entonces ellos pensaron, eso ya no vuelven más. Eso el diablo ya no me ataca a mí. Como algunos creen,
Dios los perdonó, los liberó del pecado. Dice, no, eso ya no me vuelve a pasar a mí. Recuerda que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hace caer. Y ahora viene aquí Jeremías, invita a esa familia, la lleva al templo y les coloca vasos y jarras llenas de vino y le dice, tomen, beban. Pero ellos no aceptaron. ¿Cuál era la condición? Dije, nunca hemos bebido vino, ni nosotros, ni nuestros descendientes. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro antepasado, hijo de Jonadab, nos ordenó. Porque Jonadab nos ordenó. Porque Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó y por eso lo hacemos. Es decir, había un guía, había un sacerdote en esta familia que determinó eso. Bien, a él se le ocurrió pensar eso, vio que en el desierto les había funcionado y dijo, vamos a seguirlo haciendo. Dijo, ¿cuál era el propósito? Dice aquí, si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Miren lo impactante. ¿Cuáles eran los mandamientos? Le estaban diciendo, no beban vino, no planten, no hagan casas. Y esto es bien impactante porque esto va muy acorde con lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde el óxido y la orina pudre, donde los echa a perder. Más bien hagan tesoros en el cielo, porque allí en el tesoro no llega ni se van a podrir ni se van a dañar, sino que se van a entender, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el problema, mis amados, no es tener bienes, no es cultivar, no es construir casas. El problema es dónde tenemos nuestro corazón. Porque nadie se va de esta tierra con trasteo. Sino tenemos que entender que es bien clave, bien impactante, dónde está nuestro corazón. Porque donde está lo que nos interesa, allí está nuestro corazón. Y eso es lo que más o menos le estaba diciendo aquí Jonadab, hijo de Recab, a su familia. Dice, miren, no beban vino, no se emborrachen. Y ahora dirán, pues eso va acorde con la palabra de Dios. Dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Sean llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque algunos, su vientre se les convierte en Dios. No solamente la cerveza, sino la comida es su Dios. Por eso le cuesta tanto ayunar. Porque ahí está su tesoro. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Se le convierte simplemente en su Dios. Dice, si ustedes obedecen estos mandamientos, le dice Ben-Hadad, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Si ustedes se guardan del alcohol, si ustedes no colocan la atención en las cosas de este mundo que son pasajeras, van a vivir largas vidas. Y de la misma manera la palabra para ti, para mí, es tan real el día de hoy. No hagan tesoros en esta tierra, porque aquí las cosas se pudren en cualquier momento. Dios sacude esta tierra con un terremoto y todas esas casas se van. Y pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque esos son una de las señales del último tiempo. Pestes, guerras, hambres, rumores de guerras, terremotos. Y en cualquier momento ese tesoro se cae al piso. Vino el óxido, vino el hollín y dañó todo y ya no tienes nada. Por eso es mejor que hagamos tesoros en el cielo. Eso no quiere decir que no trabajemos. Eso no quiere decir que no compremos, que no vendamos. No, lo que Dios quiere decir es que primero coloquen la atención en las cosas eternas, porque las cosas de esta tierra son pasajeras. Porque las cosas de esta tierra no son duraderas. No solamente tenemos que cuidar nuestra salvación, pero también cuidar la salvación de nuestros hijos.
Porque ganas tanto trabajando para dejar a tus hijos? Pero si no le enseñaste una cultura de reino, y a los 2 años ya no tienen nada. Todo lo acabaron, todo lo perdieron. Me impacta por ahí una familia. Vendieron la casa y ahora todos viven en arriendo. La herencia la dejaron. Y eso le pasa a algunos. Tanto trabajar aquí en esta tierra y tanto para dejarle a los hijos, pero no le enseñaron los principios de Dios. Mira lo que le enseñó Jonadab. No beban vino. No compren casas, no vendan, no hagan labranza. Vivan de la tierra y así vivirán por muchos días, por la eternidad. Y de la misma manera Dios nos dice, mire, sí hay que trabajar, sí hay que cosas, oye, pero eso no es tu prioridad. Porque si conviertes eso en tu prioridad, en cualquier momento eso se acaba. Y es más, vas a la eternidad y vas sin Cristo. Porque tu mente estaba simplemente en las cosas terrenales. No te queda tiempo para buscar a Dios, no te queda tiempo para la familia, no te queda tiempo para enseñar, cuidar a los hijos, no te queda tiempo. Mis amados, a mí me impactaba hace unos 50, 60 años, la mamá llevaba a su hijito a las espaldas o lo tenía ahí, iba trabajando, iba haciendo las tareas. Si el niño lloraba, le daban tetero, ¿cierto? Si el niño lloraba, lo alzaban. Ahora facilito, el niño llora, celular. ¿Tiene hambre? Celular. Con eso el niño se calma. Y ni se dan cuenta lo que el niño está viendo. Mírele cuántas películas, cuántas ahí, como direcciones pornográficas. Tiene a veces un niño de 5 o 7 años en su tabla y dice, ¿cómo así? Porque no se dieron cuenta. Porque estaban aquí haciendo tesoros en esta tierra y descuidaron a sus hijos. Descuidaron a su casa, descuidaron a su familia. Por eso, mis amados hermanos, y sobre todo las mamás y las abuelas, no, es que a mí me dejan el niño a cuidar y yo le doy el celular y juiciosito, no llora. Es más, pasa 4 o 5 horas en el cuarto encerrado y ni siquiera se escucha. Pero algunos están cayendo en la trampa mortal del enemigo. Están siendo destruidos por el enemigo, aún en la casa. Y ni el papá, ni la mamá, ni los abuelos se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente han puesto su mirada en las cosas terrenales, en lo fácil. Antes el niño se alzaba y se consentía. Ahora empieza a llorar y se le pasa ¿un qué? Celular o la tabla. Niños de 2 o 3 años ya con tabla ahí. Ahora la pregunta es, ¿cómo un niño de 5 o 7 años está viendo direcciones o cosas pornográficas? ¿Cómo? ¿Los papás les enseñaron? No sabemos. Pero es bien impactante. Y yo le invito a aquellos que tienen hijos o nietos, mírele sin preguntarle. Mire que ha visto a sus hijos y algunos se van a sorprender. Algunos van a quedar impactados de lo que están viendo sus hijos y no se han dado cuenta porque los papás simplemente están empeñados en hacer dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. Y cómo ganan más y cómo ganan más, pero descuidaron el mayor valor y tesoro que nosotros tenemos en esta tierra, que son nuestros hijos y nuestra herencia que le dejamos a nuestros hijos. Entonces, mis amados, eso es algo para ti. Pero ¿qué tal si hiciéramos el ejercicio en que el cónyuge viera el celular del cónyuge de lo que está viendo? Algunas mujeres se irían de para atrás de lo que el marido está viendo. Y a algunos maridos le pasará lo mismo de lo que sus mujeres están viendo. Porque nos descuidamos. Porque nos olvidamos realmente de lo importante y de lo esencial en esta vida.
Dice aquí el verso 5. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. No hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos construido casa, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas, ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro padre. Mire, habían sido fieles al mandamiento. Habían hecho la tarea. Habían estado ahí. Pero, estaba llegando un juicio sobre la tierra. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó este país, tuvimos miedo del ejército de Babilonia, así que decidimos mudarnos a Jerusalén. Por esa razón estamos aquí. No era que estaban gustosos, sino que estaban ahí escondiéndose de los enemigos, que los enemigos no lo mataran. Entonces viene el mensaje de Dios a Jeremías para el pueblo de Dios. Dice, así dice el Señor de los ejércitos: ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén, vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Miren, estas familias, esta tribu, Jonadab les dijo algo y lo han obedecido. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy porque su antepasado Jonadab les dijo que no. Pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. Este hombre, con una sola vez que le dijo a su familia, la familia obedeció. Y yo, en el nombre de Jesucristo, declaro que en esta casa tercer cielo, hay mujeres Jonadab y hombres Jonadab que cuando guían y encaminan a su familia, la familia les obedece. La familia lo respetan. Porque se han ganado el respeto de ellos. Porque ven en ellos la presencia del Señor. Lo ven como un ejemplo a seguir. Dice aquí, vez tras vez les envié profetas que decían, apártense de su conducta. ¿Qué hacía Dios? Una vez tras otra vez les enviaba allí advertencias al pueblo de Jerusalén y a Judá. Dice, apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es recto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Ni escuchaban ni obedecían. Ahora, ¿qué diferencia hay del mandamiento de Jonadab al mandamiento de Dios? Pues Dios les decía de esta manera: apártense de su conducta perversa. ¿Sabe por qué la gente en este tiempo no se aparta de su conducta perversa? Porque tienen otros dioses. Porque tienen otros dioses. Porque sus espejos no son los hombres de Dios, los hombres de la Biblia, los hombres de Dios, sino los actores y las personas de influencia en este mundo. Sí, no es que Shakira lo hace, es que Hamilton lo hace, es que Piqué lo hace, es que Maluma lo hace. Y entonces por eso yo lo hago. Escuchaba una vez alguna persona que dijo, no, mi hija tiene 23 años, está terminando la universidad. Y ahora tiene un niño de novio de 15 años. Y yo le dije, ¿cómo así? Mire lo que está haciendo. Y dice, no, es que Shakira lo hace también. Esa fue la respuesta de la hija. Y de la misma manera, y muchos no. ¿Por qué la gente no busca los caminos de Dios? Porque sus ejemplos son otros. Porque ven su vida reflejada no en el hombre de Dios, no en la mujer de Dios, sino el perverso, en el satánico, en el que está en ese momento de moda y quieren seguirlo. Ahora dice aquí, dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz. Ese es el problema del pueblo de Israel y es el problema ahora. La gente sigue a otros dioses. La gente dice que ama a Dios, teme a Dios, pero su ejemplo no es ni Dios,
sino el gobernante, el cantante, el empresario, ¿cierto? El youtuber. Esos son los dioses y esos son los ejemplos que siguen. Por eso, de la misma manera como esas personas morirán, los que los siguen a ellos también morirán de la misma manera si no se arrepienten. Dice aquí, yo les he enviado muchos mensajes, dice Dios, de alguna u otra manera, pero no quieren escucharme ni obedecerme. Porque eso no es fin. Porque es mucho mejor hablar, ¿cierto?, de lo que está pasando con este artista, con este cantante, que hablar de lo que estaba pasando con Jeremías. Eso solamente yo lo puedo hablar con algunos que leen la palabra. Jeremías dice, sí, pero a otros no les interesa. No quieren saber nada de la palabra, porque sus ídolos, sus artistas son otros. Lo que tienen su mente fijada son otras cosas. Ahora, dice aquí, los descendientes de Jonadab, hijo de Rechab, han obedecido a su antepasado, pero ustedes rehusaron escucharme. No quisieron escuchar a Dios. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales de Israel: dado que ustedes se niegan a escuchar o a responder cuando llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con que los amenacé. Dado que el pueblo, dado que la gente no quiere arrepentirse, que la gente no quiere buscar a Dios, todos los males que Dios ha declarado en su palabra vendrán. Los juicios de Dios vendrán. ¿Sabe cómo la palabra de Dios llama a los juicios de Dios? Dice, el día del Señor. Porque será el único momento que el perverso, que el malvado, que el pagano, que el que tiene los ojos puestos en otro Dios, medio mirará al Señor, medio levantará los ojos al cielo. Pero dice allí en Apocalipsis que ni aún así se arrepentirán. Ahora, mis amados, las situaciones dice tanto. Lo que he decretado para Jerusalén vendrá. Y vino. La destrucción fue tremenda. Entonces Jeremías habló a los recabitas y les dijo: esto dice el Señor de los ejércitos: ustedes han obedecido a su antepasado en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: Jonadab, hijo de Rechab, siempre tendrá descendientes que sirvan en la casa de Dios, que ministren a Dios, que busquen a Dios, que se acerquen a Dios. Mis amados, estamos en tiempos complicados, en tiempos difíciles, pero tú tienes que ser un Jonadab. Tú tienes que ser un sacerdote de Dios. Tú tienes que ser un ejemplo para tu casa, para tu familia. Porque tus ojos te están puestos en Dios, el autor y consumador de la fe. Ahora, mis amados, estas personas aquí ni escuchaban ni obedecían. Ni escuchaban ni obedecían. Pero nosotros tenemos que escuchar a Dios y obedecer. Porque los días son malos. Porque lo que se avecina es complicado. Necesitamos estar fuertes en la fe para que nuestra fe no mengüe. Es impactante que después de la pandemia, en lugar de aumentarse, el número de cristianos en el mundo ha disminuido. Es impactante. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente eran personas que escuchaban, pero eran oidores olvidadizos, como dice la palabra. No amaban a Dios, no tenían un conocimiento de Dios. Pero ustedes y yo estamos hoy aquí en la casa del Señor y necesitamos caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque de la misma manera el juicio de Dios, así como vino sobre Jerusalén, vendrá sobre esta tierra. Y Dios quiere que nosotros seamos ejemplo para aquellos que no conocen a Dios. Que tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo le hable a cualquiera de ustedes, mi hermano, ¿y cómo le pareció Jeremías allí lo que el capítulo ayer? Tú digas, sí, de verdad. ¿Por qué? Porque tus ojos están puestos en Jesús. Y no como alguna persona que nos dijo: uy, yo hace tiempos que no leo la Biblia. Y supuestamente era un cristiano desde niño.
Hace tiempo que no oro. Hace tiempo que no busco a Dios. Hace tiempo que no busco su presencia. Ahora, bien, mis amados, ¿cuál es el punto? En este tiempo, Dios está probando el corazón de las personas. Dios está probando el carácter de la gente. Y Dios está probando la fe de su pueblo. Y necesitamos ser hallados fieles. A mí me impacta como cuando Dios le habló a este rey allí en Babilonia. Le dijo, Mene, Mene, Ketelu, Parsin. Ha sido probado y ha sido hallado, ¿qué? Falto. Y en esa misma noche vino el juicio de Dios sobre Babilonia. Y de la misma manera los juicios de Dios vienen sobre la tierra. Y necesitamos estar agarrados de la mano de Dios, buscando al Señor, buscando a Dios, entendiendo que los días son malos. Y necesitamos vivir en la comunión con el Señor. Tú tienes que ser un Jonadab de este tiempo. Que tus sugerencias y orientaciones para tu familia lo sigan y le obedezcan. Yo lo sigo porque yo veo en mi papá un Jonadab, en mi mamá un Jonadab. Tienen temor de Dios. Y por eso Dios los bendice y Dios los prospera. Ahora, estos hombres no se complicaban con construir casas. ¿Cuánto se complicó Jerusalén y los reyes en construir sus palacios? ¿Y qué vino Nabucodonosor? Los derribó todos, los palacios, las mansiones, las casas las tiró al piso. Todo ese trabajo se perdió. De la misma manera, Dios está construyendo en nosotros una casa espiritual. Una casa espiritual. Hay dos símbolos de Dios para mostrar nuestra vida. Y es una casa. Y es un árbol. La casa. Cuando tú te sueñes con una casa, Dios está mostrando tu vida. Algunos se sueñan estando en una casa vieja, pero al frente hay una casa bonita y linda. Esa de ahí donde Dios te quiere llevar, donde quiere construir tu vida espiritual. Algunos se sueñan con un árbol frondoso, pero sin fruto. Quiere decir que hablas mucho, pero haces poco. Entonces hay un significado de Dios. Y Dios nos revela y nos muestra a cada uno de nosotros lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Dios quiere construir una casa. Y Dios quiere que nuestra casa esté fundada sobre la roca para que se mantenga. Y esa casa es nuestra vida espiritual que está siendo formada. Y hoy yo siento por el Espíritu que Dios le va a mostrar hoy cómo va su casa. Cómo va lo que está construyendo. ¿Cómo está su vida? Y en estos días Dios le va a mostrar a algunos en su sueño cómo está su casa espiritual, su vida espiritual. Si es una choza vieja o antigua. Si es una casa vieja con muchos laberintos. O es una casa nueva con buen fundamento. Una vez alguien me dijo, pastor, tuve un sueño, otro consiervo, otro pastor dijo, soñé con una casa muy bonita, pero el piso estaba dañado. El piso estaba dañado. Y yo dije, ¿cuánto me costará cambiar este piso? En el sueño dijo la persona, es decir, ¿qué es tipo el piso? Los fundamentos. Los principios de Dios no son correctos, no son claros. Tiene situaciones entremezcladas. Tiene cosas de Dios, pero también vive de engaño. En estos días otra persona me contó un sueño. Yo soñé viendo un cabro, pero también soñé viendo una oveja. Y esta persona que yo vi, yo la conozco, y esta persona tiene cosas muy buenas. Pero también tiene ideas muy erradas, es decir, está entremezclado.
Tiene cosas de Dios, pero también tiene cosas de Satanás. Porque el cordero es tipo de Jesucristo, pero el cabro es tipo de Satanás. Entonces esta persona tiene que entresacar, dice la palabra, si entresacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Otra persona me soñó, me contó, tuve un sueño viendo allí en mi casa, allí en la casa tenía unas toallas. Es una persona que sirve mucho, que se da mucho, que tiene esa gracia para estar sirviendo a la gente. Y dice que tenía en la alberca, estaba llena de toallas, pero el agua estaba sucia. Es decir, ese servicio que hacía era enmugrado por falta de santidad. Por eso, mis amados, en este tiempo hay que estar muy pendiente de lo que Dios nos dice y ponernos a cuentas con Dios. Dice, vengan y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, es un tiempo de ponernos a cuentas. Es un tiempo de mirar qué Dios estamos mirando. ¿A dónde está dirigida nuestra vista? Es un tiempo que tenemos que prontamente hacer lo que Dios le agrada. Y no ser como el pueblo de Israel, que solamente pensaba en lo que tenía en esta tierra y en los dioses de esta tierra, pero no pensaba en el Dios del cielo. ¿Por qué no querían buscar a Dios? Porque era más más cool ir y adorar a Baal, porque todo el mundo lo hacía, y no al Dios del cielo. Y de la misma manera es más más cool tener dioses ajenos, los dioses de este tiempo, de este modernismo, que realmente buscar al Dios verdadero, buscar al Dios del cielo, buscar su presencia, buscarlo en oración. Por eso, mi amado, yo te animo en esta noche, en esta mañana, que te pongas a cuentas con Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la relación con Dios, con tu familia? Y te pongas a cuenta con Dios.